El cártel corporativo. Los caballeros contra los matones. Imagina que el narcotráfico es un mercado. Tienes dos empresas compitiendo. Una, el cártel de Medellín, es como una banda de vikingos salvajes que entran a un pueblo quemándolo todo, liderados por un tipo impredecible como Pablo Escobar que te pone una bomba en un avión comercial si se levanta de mal humor. La otra, el cártel de Cali, es como una corporación de Wall Street. Unos tipos de traje y zapatos Gucci que no te matan a la primera, sino que prefieren comprar al juez, al político y al policía para que seas tú quien termine en la cárcel o arruinado. Mientras Escobar se ganaba el odio del Estado con terrorismo, los de Cali se ganaban su silencio con sobornos, una estrategia mucho más sutil y por un buen tiempo, infinitamente más rentable. Ellos no querían ser temidos, querían ser invisibles, como los verdaderos dueños del poder, los cuatro jinetes del apocalipsis. Todo gran imperio tiene a sus líderes, y Cali no era la excepción. Eran cuatro, cada uno con un rol específico, como en la junta directiva de una multinacional. Primero, Gilberto Rodríguez Orejuela, alias el ajedrecista, el cerebro estratégico, el director ejecutivo. Era el tipo que planeaba a 10 años vista, un hombre aparentemente inofensivo que movía los hilos desde las sombras. Luego estaba su hermano, Miguel Rodríguez Orejuela, el director de operaciones, el micromanager obsesivo que controlaba hasta el último detalle del día a día y de quien todos sus empleados vivían aterrorizados. Era el jefe al que no querías cruzarte en un mal día. El tercer jinete era José Chepe Santa Cruz Londoño, el jefe de expansión internacional, el encargado de abrir la sucursal más importante de todas, Nueva York. Chepe era el más rudo y directo, el tipo que se ensuciaba las manos para que el producto llegara a su destino. Y finalmente, Elmer Pacho Herrera, el más joven y enigmático, el encargado de la logística y las alianzas clave, incluyendo los vitales contactos con los cárteles mexicanos. Juntos, estos cuatro hombres crearon una máquina criminal casi perfecta. El plan de negocios: infiltrar, no intimidar. La filosofía de Cali era simple pero genial. ¿Para qué gastar balas si puedes gastar billetes? Mientras Medellín aterrorizaba a Colombia, Cali la compraba pedazo a pedazo. Su red de influencia era tan vasta que parecía ciencia ficción. Tenían en nómina a miles de taxistas que actuaban como espías en el aeropuerto, informando de cada gringo sospechoso que aterrizaba. Controlaban la compañía telefónica de la ciudad, lo que significaba que podían escuchar literalmente cualquier conversación. Si un político necesitaba fondos para su campaña, Cali se los daba. Si un juez necesitaba un préstamo favorable, el banco de Gilberto se lo concedía. Crearon una fachada de respetabilidad tan sólida que la ciudad de Cali prosperó bajo su mando, convirtiéndose en una metrópolis moderna. Era el ejemplo perfecto de cómo el crimen puede volverse sistémico. Cuando controlas la economía y la política, dejas de ser un criminal para convertirte en el sistema. La cadena de suministro. De la hoja a la jungla de asfalto. La verdadera innovación del cártel de Cali no fue solo su estrategia de plata o plomo, sino su logística. Chepe Santa Cruz convirtió Nueva York en su patio de recreo personal. Mientras la DEA y la policía estaban obsesionadas con la violencia de Medellín en Miami, Chepe construía silenciosamente un imperio en la Gran Manzana. Sus métodos eran dignos de una película de espías. En lugar de usar mulas humanas obvias, escondían la cocaína en los lugares más insospechados. Por ejemplo, importaban madera de Colombia. Cada tablón de 3 metros de largo y 10 centímetros de grosor venía hueco por dentro, relleno con 2.25 kilos de cocaína pura. También la metían en postes de concreto, en pulpa de fruta congelada o en transformadores eléctricos. La clave era la normalidad. Camuflar el producto ilegal dentro de un flujo comercial perfectamente legal, haciendo casi imposible su detección. El departamento de recursos humanos más paranoico del mundo. Trabajar para el cártel de Cali era como entrar en una agencia de inteligencia. El proceso de selección era riguroso. Un aspirante primero era entrevistado por teléfono desde una cabina pública en Cali. Si pasaba el filtro, le enviaban por fax un contrato con las reglas de la empresa. Las dos normas principales eran, primero, vive modestamente, y segundo, no llames la atención. Tenías que actuar como un ciudadano normal, salir a trabajar por la mañana y volver por la noche. Después de leer las reglas, debías cortarlas en pedacitos y deshacerte de ellas. La estructura era celular. Cada empleado solo conocía a su contacto directo y a nadie más. Esto garantizaba que si uno caía, no podía delatar a toda la red. La comunicación se hacía a través de un sistema de buscapersonas y cabinas telefónicas numeradas, y cada empleado debía llevar siempre $100 en monedas de 25 centavos para poder llamar en cualquier momento. Era una paranoia organizada que los mantuvo a salvo durante años. Lavado de dinero incorporado. El mayor problema de ganar miles de millones de dólares en efectivo es qué hacer con tanto billete.
La solución de Cali fue crear un sistema de lavado de dinero tan sofisticado que haría sonrojar a un banquero suizo. Su principal centro de operaciones era Panamá, donde Gilberto Rodríguez era copropietario de un banco, el First Inter-Americas Bank. El dinero sucio de Estados Unidos viajaba a Panamá y entraba en este banco. Desde allí, se movía a través de una telaraña de 30 empresas fantasma, rebotando de cuenta en cuenta hasta que el rastro de la cocaína se borraba por completo. Pero también usaban métodos más creativos. Por ejemplo, compraban maquinaria pesada o autos de lujo en Estados Unidos con el efectivo y los exportaban legalmente a Colombia, donde los vendían. Así, el dinero no solo se blanqueaba, sino que volvía a casa convertido en activos legítimos y generando aún más ganancias. La adquisición hostil. La guerra contra Medellín. Al principio, Cali y Medellín eran como competidores amistosos en un mercado en auge. Había suficiente para todos. Coordinaban envíos, compartían laboratorios y hasta crearon un grupo paramilitar juntos llamado Muerte a Secuestradores o más. Pero la ambición de Pablo Escobar no tenía límites. En una reunión, propuso crear un supercártel unificado, con él a la cabeza, claro, y exigió un 30% de las ganancias de Cali. Los Rodríguez Orejuela, que para entonces ya eran tan o más poderosos que él, se negaron en rotundo. La respuesta de Escobar, según cuentan, fue un simple murmullo, pero esto significa la guerra. El detonante final fue una disputa personal entre Pacho Herrera y Escobar. Poco después, un coche bomba explotó frente al edificio Mónaco en Medellín, donde vivía la familia de Pablo. La guerra total había comenzado, y no era una guerra de pandillas, era una batalla a muerte entre dos modelos de negocio criminal completamente opuestos. Los Pepes, la división de operaciones encubiertas más letal. La guerra contra Escobar fue el momento en que los caballeros de Cali demostraron que también podían ser increíblemente salvajes. Se dieron cuenta de que no podían vencer a Pablo con sus propios métodos, así que crearon algo nuevo, los Pepes, o perseguidos por Pablo Escobar. Oficialmente, era un grupo de víctimas de Escobar que buscaban venganza. En la práctica, era el escuadrón de la muerte personal del cártel de Cali, financiado por ellos y formado por los peores enemigos de Pablo, incluyendo ex-sicarios suyos y paramilitares. Lo más increíble es que los Pepes contaron con la colaboración tácita del Estado colombiano y la DEA. Mientras la policía buscaba a Escobar por un lado, los Pepes lo cazaban por el otro, matando a sus abogados, contadores, sicarios y familiares, y destruyendo sus propiedades. Fue una colaboración público-privada macabra y sangrienta, donde el gobierno ponía la ley y Cali ponía las balas y la inteligencia. Al final, esta pinza mortal fue lo que acabó con Escobar, la edad de oro y el principio del fin. Con Pablo Escobar muerto, el cártel de Cali se convirtió en el rey absoluto del narcotráfico mundial. Se estima que en su apogeo controlaban más del 80% del mercado global de cocaína. Eran una organización con un alcance global, con redes en Europa, alianzas con la mafia italiana y planes para entrar en el mercado japonés. Parecían intocables. Gilberto Rodríguez incluso dio una entrevista a la revista Time, presentándose como un hombre de negocios perseguido injustamente. Pero aquí es donde cometieron su gran error. Se volvieron demasiado grandes, demasiado visibles. Al eliminar a su ruidoso competidor, toda la atención de la DEA y del gobierno estadounidense se centró en ellos. Se convirtieron en el enemigo público número uno, y el mismo aparato estatal que les había ayudado a cazar a Escobar ahora se volvía en su contra. El topo en la máquina. Jorge Salcedo, el ingeniero que tumbó un imperio. El cártel de Cali no cayó por una gran batalla, sino por una traición interna digna de una novela de John le Carré. El protagonista fue Jorge Salcedo, un ingeniero y exmilitar que trabajaba como jefe de seguridad de Miguel Rodríguez. Salcedo no era un narco, era un profesional que se vio atrapado en un mundo del que no podía salir. Cuando Miguel, en un ataque de paranoia, le ordenó planear el asesinato de un contador y su familia, Salcedo decidió que ya era suficiente. A un riesgo increíble para su vida, contactó en secreto con la CIA y la DEA y se convirtió en su informante. Fue él quien proporcionó la información exacta para localizar a Miguel Rodríguez. Mientras el bloque de búsqueda colombiano reventaba puerta tras puerta sin éxito, Salcedo les decía exactamente en qué apartamento y en qué escondite secreto, o caleta, se ocultaba el capo. Fue la pieza clave que desmoronó todo el castillo de naipes. La caída del imperio. El efecto dominó. Una vez que Salcedo abrió la puerta, la caída fue rápida. El primero en ser capturado fue Gilberto el ajedrecista Rodríguez, el 9 de junio de 1995. Lo encontraron escondido en un compartimento secreto en un apartamento de lujo en Cali. Aterrorizado, gritó: «¡No disparen! ¡Soy un hombre de paz!». 2 meses después,
Gracias a la información de Salcedo, cayó su hermano Miguel, encontrado en calzoncillos mientras intentaba meterse en una caleta detrás de un armario. Chepe Santa Cruz fue arrestado poco después, aunque logró escapar de una prisión de máxima seguridad, solo para ser asesinado meses más tarde, en una emboscada, probablemente orquestada por un cártel rival con la ayuda de la policía. El último, Pacho Herrera, se entregó voluntariamente en 1996, pero su paz duró poco. Fue asesinado 2 años después, en el patio de la cárcel, por un sicario que se hizo pasar por abogado. En poco más de un año, la junta directiva al completo había sido desmantelada. Extradición. Aunque estaban presos en Colombia, los hermanos Rodríguez seguían manejando su imperio desde la cárcel, viviendo como reyes en celdas de lujo, con televisión por cable, cocinero privado y un flujo constante de abogados y familiares. Pero Estados Unidos no iba a permitirlo. Durante años, presionaron y reunieron pruebas hasta que finalmente consiguieron lo que más temían los narcos: la extradición. Gilberto fue enviado a Estados Unidos en 2004 y Miguel en 2005. Enfrentados a cadenas perpetuas, tomaron una decisión corporativa final, negociaron un acuerdo, se declararon culpables y aceptaron entregar todo su imperio, valorado en más de $2.000 millones, a cambio de que sus familiares no fueran perseguidos por la justicia estadounidense. Fue la liquidación final de la empresa. Gilberto murió en una prisión de Estados Unidos en 2022, y Miguel sigue cumpliendo su condena de 30 años. El legado, los nuevos jugadores del mercado y la lección aprendida. La caída de Cali y Medellín no acabó con el narcotráfico, solo lo transformó. Los nuevos narcos aprendieron la lección. Ser demasiado grande y centralizado te convierte en un blanco fácil. En Colombia surgieron los cartelitos, organizaciones más pequeñas, discretas y especializadas que operan en la sombra. Pero el cambio más grande fue geográfico. El vacío de poder dejado por los colombianos fue llenado por los cárteles mexicanos, que pasaron de ser simples transportistas a los dueños del negocio. La guerra contra las drogas simplemente cambió de escenario y de protagonistas. El modelo de negocio de Cali, basado en la corrupción y la infiltración, demostró ser más duradero que el terrorismo de Escobar. Pero al final, ningún imperio criminal, por muy sofisticado que sea, puede sobrevivir para siempre cuando se convierte en el principal objetivo de la mayor superpotencia del mundo. Sabiendo todo esto, ¿crees que el cártel de Cali habría sobrevivido si Escobar nunca hubiera existido? Y mientras te lo preguntas, tienes que ver nuestro video sobre todos los errores que mataron a Pablo Escobar, porque entender su caída es entender por qué Cali llegó a la cima.